Bueno, 9 menos 20 de la mañana ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro para hincarle el diente a un tema que preocupa, un tema que obviamente produce desvelos y en los desvelos surgen planes, surgen ideas. Y de eso vamos a hablar con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Medio Ambiente ya no, mire usted qué viejo tengo ese título. Buen día, Irene Moreira, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Nano, ¿cómo estás? Mirá Bien. que no sos el único que me sigue nombrando todavía ministra de Ambiente. No, fue una falla mental, evidentemente. Apenas lo empecé a decir, me apareció la cara de Peña con cara de miedo, así. Dije, no, claro, mijo, no. Pero una quedó, tarea menos, nada. Era con el todas las tareas que tiene, todavía una más. Era el ministerio más largo que hubo jamás en Uruguay, ¿no? Yo creo que sí, demasiado largo. Además, era. imagínate, Nano, si tuviéramos ese tema, hoy le tendríamos que preguntar a Irene Moreira por la casa deportiva y todo eso y mirar el lío que se metía. Sí, Irene Moreira. O sea que hoy no le vamos a preguntar de eso. Ya bastantes líos tengo con vivienda como para agregarle Sí. una área más. Bueno, pero más que líos parece ser que finalmente usted obtuvo lo que en alguna medida reclamaba, que es tener la herramienta en la mano como para poder arrancar. Es eso lo que, si yo le pido un sentimiento, usted tiene hoy la herramienta en la mano para arrancar un plan. Tal cual, Nano, digo, es eso. Nosotros vinimos y es un tema, como tú bien lo decías, que nos ocupa y nos preocupa muchísimo, inclusive desde antes de asumir. Y bueno, empezamos hace 2 años a trabajar, a crear la herramienta. Yo siempre lo comparo con aquello como, para tener una idea más visual, con un campo como que estuviera con maleza, con espinillo, y hubo que limpiarlo, hubo que preparar esa tierra, ararla, sembrar, cosechar, y ahora estamos justamente cosechando todo eso producido. Y bueno, justamente es eso, ese trabajo fue crear esta herramienta en la cual vamos a estar enfocados en 120 asentamientos, que no es poca cosa, realmente una actividad de una forma de trabajo que nunca se había hecho en el Uruguay, porque no solamente vamos a estar trabajando en el asentamiento en todo el interior, sino en forma conjunta, en los 19 departamentos, trabajando conjuntamente y coordinadamente con las 19 intendencias. Realmente eso es un movimiento que no se había dado anteriormente en el Uruguay. Moreira, hoy el director de Hábitat de la Intendencia, Sebastián Moreno, en declaración salariaria, dice que la Intendencia ya intervino 95 asentamientos en el periodo pasado y que 2 millones por asentamiento le parece muy poco. Bueno, será opinión de él, pero se debe olvidar decir de que esos asentamientos no los hace solo la Intendencia, sino es en forma coordinada con el Ministerio. Digo, por lo tanto, si dice que la Intendencia hizo eso, también es parte del Ministerio que está actuando. Esto realmente, digo, podés ver los análisis históricos del Ministerio, en la cual demuestra nosotros con este flujo de dinero que nos está entrando a través de la rendición de cuentas, estos 240 millones de dólares que nos está dando, estamos pudiendo duplicar lo que se venía haciendo en quinquenios pasados. Y eso es un hecho de la realidad. Por lo tanto, digo, realmente se va a dar una fuerza, un giro importante en todo lo que es el tema de asentamiento. Irene, a los efectos prácticos, dígame o díganos a los que nos están escuchando, ¿cómo empieza este plan? Elíjame un asentamiento y dígame cómo es. Se presenta un equipo del ministerio, dice vamos a hacer esto, vamos a hacer casas, vamos a trasladar otro terreno, vamos a empezar a construir. ¿Cómo es la operativa en los hechos? Bueno, justamente, digo, cada asentamiento tiene una realidad diferente, digo, no podemos usar un único modelo para actuar en todos los asentamientos, porque hay que ver la realidad. Hay algunos que se pueden mejorar y hacer con un programa de mejoramiento de barrios, otros literalmente hay que sacarlos todos de ahí, hacer un plan nacional de relocalizaciones, en algunos son mixtos, hay que ver si la tierra no está contaminada, por ejemplo, con plombeña, pues hay que ver si no es zona inundable. Hay muchos asentamientos que están sobre en la orilla del río Uruguay, sí. Entonces puede haber desprendimientos de tierra en la cual hay peligro de vida. Perdone que le interrumpa, pero ¿eso hay que verlo ahora o ya está visto? No, eso, digo, acá lo que quede concreto. Nosotros estamos actuando sobre 40 asentamientos en la actualidad, lo que estaba previsto en el plan quinquenal. Habían 20 que estaban, digamos, en stand-by, que ya se habían hecho los estudios previos, pero bueno, hubo que dejarlos en stand-by. Eso ya está bien en todo el estudio previo. Y hay 60 más
que son nuevos que vamos a actuar. Esos 60 más son justamente los que estamos trabajando en forma coordinada con las intendencias, los cuales obviamente las intendencias y las alcaldías son los que tienen ese diálogo permanente y ese contacto directo con el primer eslabón, con las personas que están en esa situación, con la gente, exacto. Entonces, y nos marca cuáles son las prioridades dentro de cada departamento. Eso le iba a preguntar, ¿son las intendencias las que han marcado por dónde empezar en cada departamento? En forma conjunta, en forma coordinada. Ellos nos manifiestan, nosotros vemos si realmente son el perfil que estamos buscando y en esa forma trabajar. ¿Y cuáles son los criterios prioritarios? ¿Perdón? ¿Cuál es el criterio para comenzar? ¿La cantidad de niños que hay en el asentamiento, el riesgo de contaminación? ¿Qué es lo que se priorizó para eso te digo, no hay un solo programa, un solo esquema. Vemos cuál es la situación en su conjunto. Puede ser, como te digo, puede haber número de niños, pueden haber esos casos de tierras contaminadas o de peligro de vida. En eso y trabajando coordinada, que la Intendencia nos diga también cuál es la prioridad de ellas. Prácticamente no ha habido discordia entre lo que opinaba la Intendencia y lo que nosotros entendíamos, así que estamos trabajando de una forma coordinada que viene muy bien. Habíamos realizado previo a eso una mesa de trabajo en la cual participaba el presidente del Congreso de Intendentes, que realmente fue un aporte muy importante, y así fue la selección que se hizo de estos 60 nuevos asentamientos, que suma unos 120 asentamientos, como te decía al principio, que vamos a estar actuando. Sí, si yo le dijera, me imagino que usted lo debe tener, en el plan, ¿qué vamos a tener sobre fin de año? ¿Qué vamos a tener hecho sobre el fin de este año, por ejemplo? Mira, hecho sobre el fin de este año, yo te puedo decir lo que ya se vino haciendo previo a la actuación del Plan Avanzar, que es en el año 2020-2021, ya se habían hecho 3.345 hogares actuados, y sin contar los que ya se están actuando todavía, ¿no? Que no han finalizado. Realmente, esto vamos a lo antes posible ya estar en presencia en territorio. Los días 9, 10 y 11 hicimos lo que le hemos dado a denominar un precenso, es decir, en aquellos asentamientos donde íbamos a actuar hicimos un relevamiento, una sacada de foto para cuál era la actualidad en ese momento en el cual íbamos a empezar a actuar. Y eso, bueno, nos permite justamente hacer ese relevo preciso. Pues tú sabes que en tema de asentamientos, me habrás oído decir que nunca digo un número concreto, rondan entre los 600 y 650, porque el último censo realizado fue en el 2011, y tú sabes que que tiene un movimiento muy dinámica enorme, rápido, una dinámica enorme, entonces es muy difícil precisar. Entonces, una vez que fueron seleccionados los asentamientos, hicimos este precenso para ver la realidad de cada asentamientos que vamos a actuar. Ministra, usted que quizás no puede dar el número total de asentamientos, pero sí nos puede decir en estos años en el frente del Ministerio, ¿a cuántos asentamientos fue y qué es la realidad que usted podría destacar de alguno de ellos? Perdóname, no te escuché bien, discúlpame. Sí nos podría decir, más allá de la cantidad de asentamientos que existen, ¿a cuántos ustedes fue específicamente y qué le tocó vivir? Porque más allá de todos los números y de los planes, están en el lugar de los hechos y ver situaciones evidentemente profundiza más la labor de un jerarca. Sí, tú sabes que justamente, gracias por tu pregunta, porque realmente a mí me gusta ir a territorio, como se dice, es tener ese contacto directo y que nadie me lo cuente, verlo realmente con mis ojos, con mi piel. Y realmente hemos recorrido tantos asentamientos en Montevideo como en el interior, hemos visto cosas realmente que te hieren los ojos, en el sentido de ver niños viviendo adentro del vertedero municipal, por ejemplo, cosa que he visto en 2 o 3 departamentos del interior, que realmente, como madre y como mujer nos negamos a ver esa situación. Yo creo que justamente eso es lo que vamos a actuar rápidamente. ¿Y qué le pide la gente, ministra, cuando llega a ese lugar? ¿Le pide la vivienda? ¿Le pide que la saquen de ese lugar? ¿Le pide que no la saquen de ese lugar, pero que le den otras cosas? ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál es el comentario que le piden? Mirá, el comentario... O no le piden nada, capaz que no le piden nada también, ¿no? Mirá, pasan muchísimas cosas. O no te piden nada, simplemente te invitan a que compartas con ellos un momento en su casa, o te piden sí una casa,
pero digo, son situaciones muy diferentes. Gente que quiere hablar y otras que se niegan a hablar, que es un silencio, pero la realidad está ahí, tú la ves y estamos trabajando. Y otras que, por ejemplo, me acuerdo en este momento que se armó un clima muy especial en el Cerro, que hicimos un plan nacional de relocalización, porque digo, ahí hacía mucho tiempo que estaban buscando que fuera tratado su problemática, y bueno, y tuvimos un contacto con ellos en 29 de octubre del año pasado, y bueno, se buscó la solución, que fue la compra de vivienda usada, y fuimos allá mismo a firmar el convenio con todas esas familias, y realmente el clima que se vivió fue de gran fiesta, de gran alegría, un equipo de trabajo en conjunto, porque tenía que estar todas las familias, estar de acuerdo en ser relocalizadas, y enseguida, automáticamente, en un mes, teníamos la firma de todas las familias que ellas mismas decían que querían esa opción. Y realmente en fue un clima muy especial que se vivió, pero son todos climas diferentes, realidades diferentes, climas diferentes. Ministra, recién usted mencionaba lo dinámica que es la realidad de los asentamientos, es uno de los problemas que se manejó desde un principio con respecto a este plan. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo van a evitar que proliferen nuevos asentamientos a medida que se van erradicando los ya existentes? Y yo le agrego una pregunta más. ¿Usted estaba de acuerdo con que las intendencias tuvieran que pagar un costo, como se planteó en la rendición de cuentas pasadas? ¿Pagar un costo? Claro, que se les estaba presentando un proyecto donde las intendencias, ¿no?, tuvieran que pagar como una multa por no evitar, porque había denuncias de algunas intendencias como que miraban para un costado muchas veces, ¿no? Sí, ahora sí te entendí la pregunta. Mira, como bien habían dicho ahí, digo, el crecimiento va en un ritmo, el crecimiento de asentamientos va a un ritmo tan veloz, y la respuesta del Estado va en otro ritmo. Creo que eso ha provocado inclusive ese aceleramiento en el número de asentamientos. Yo creo que esta visión holística, ese trabajo en conjunto, no solamente con las intendencias, sino que es poner al Estado en trabajar en temas de asentamiento, porque acá va a estar UTE, va a estar OCE, va a estar las intendencias, va a estar OPP, va a estar presidencia, es decir, es el Estado puesto al servicio de buscar la solución para los asentamientos. Yo creo que en eso va a haber una respuesta mucho más rápida, coordinada, eficiente, que va a hacer que desacelere o no agarre esa velocidad el número de asentamientos. Porque puede ser también que todos se estén mirando entre todos, ¿no? Porque digo, si una intendencia deja entrar del otro lado, el otro intendente va a decir, che, ojo con esto, mirá que nos comprometimos a trabajar todos juntos, ¿no? Justamente, es ese trabajo, el entre todos, que yo tanto he hablado, que también aquí en el tema de asentamiento tenemos que trabajar en ese entre todos. Y por otro lado está esa policía territorial, por así llamarla, que está muy clara en el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial, de quién tiene la competencia en territorio de esa policía territorial. Yo creo que lo que se hizo en la rendición de cuenta, poner ese artículo, fue como hacer una llamada de atención y que todos se comprometieran, porque evidentemente si tú estás relocalizando a 10, 20, 30 casas y no haces una policía territorial, o no edificás ahí espacios verdes, plazas, lo que sea, estás provocando que esto sea como una bola de nieve, de no acabar nunca, digo, sacás de un lado y entran por otro. Claro, entonces, pero a veces el entre todos hace que nadie tenga la responsabilidad directamente. En el caso de haber proliferación de nuevos asentamientos, ¿quién es el encargado de denunciar esa situación, de hacerle saber al ministerio que está pasando esto? ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? Porque si no... La ley de ordenamiento territorial establece que específicamente que en territorio tiene las intendencias la competencia de hacer a esta policía territorial. Intendencias. Ya ha habido casos, por ejemplo, con la intendencia de Rivera, con el intendente Sander, que enseguida nos llamó en un asentamiento que se estaba generando en 24 horas, que se estaba creando una localización. Tú sabes que nosotros llamamos asentamiento, más de 10 hogares ya es un asentamiento, y lo pudimos manejarlo en horas, se pudo manejar y se pudo actuar como con esa policía territorial que yo te decía. Digo, esa es la idea. Digo, acá hay un compromiso de todos de buscar la solución, porque este es un problema no de banderas políticas. Además, este programa, este plan Avanzar, es un plan que no se espera solamente para estos 2, 3, 4 años, sino que sea una política de Estado de cómo trabajar en estos temas.
Irene, usted vio que este país nuestro es el país de los palos, ¿no? Le dieron como en bolsa con esa palabra que usted utilizó, los asentamientos son, estamos en una etapa controlable o son algo así como manejables, yo no sé qué palabra fue la que usted dijo, pero le dieron la mansalva con eso. ¿Qué quiso decir usted? Lo que quise decir, es un tema que realmente nos ocupa, nos preocupa, que es grave la situación, pero que no está fuera de control. Realmente creo que con todas estas políticas que estamos realizando, que estamos trabajando en forma conjunta, es que vamos a controlar esa situación y buscarle la solución, y que creo que es esa herramienta, como tú bien has dicho, la herramienta que hemos puesto sobre la mesa para poder trabajar. ¿Y usted no siente que hay gente que prefiere vivir fuera del sistema, sin pagar la luz, sin pagar la OCE, sin tener un camino y tener un lugar donde se escondan en alguna medida algunas cosas? Lo que pasa es que hay generaciones, hay varias generaciones que han vivido esa realidad y no conocen otra. También tenés que hacer un trabajo social muy importante, porque tú que también has hecho mucho territorio, que conoces bien el tema, sabes bien que hay 2, 3 generaciones que no conocen otra realidad que vivir en ese asentamiento y estar sí, y conectados. le tienen miedo además a la otra realidad, porque hay que pagar, hay que estar al aire libre en alguna medida. Sí, pero por eso mismo nosotros, por ejemplo, con el Juntos tenemos un trabajo social muy importante, que estamos dando talleres para darles herramientas para que puedan luego seguir a defenderse. Nosotros hacemos talleres de carpintería, de electricidad, de repostería, darles herramientas como para que ellos sepan, puedan en el futuro poder independizarse y poder sostener su vivienda. Ministra, Pero por eso sí. creo que el trabajo social con la población que está en asentamiento es otra herramienta muy importante que tenemos y que tenemos que trabajar con ella. Uno de los temas que han tenido más ida y vuelta sobre un asentamiento que incluso llegó, está en la justicia, llegó hasta un comité de las Naciones Unidas, es el asentamiento Nuevo Comienzo. ¿Qué nos podría decir? ¿Cuál es el estado de situación al día de hoy sobre este tema? El Nuevo Comienzo fue el último asentamiento que se creó en enero del 19. Es un asentamiento que está en un terreno privado. Allí actuó la justicia en un delito de usurpación, y a raíz de eso es que se presenta en sede de familia solicitando una casa. Fueron 3 juicios que hubo, en la cual se le dio la solución a esas 3 familias en forma inmediata, tal cual lo estableció la sentencia. Después de eso no ha habido ningún otro tipo de reclamo ante la justicia y ante el ministerio. Irene, cuando haya que construir, ¿qué tipo de vivienda se va a construir? En Uruguay va a alumbrar qué tipo de viviendas cuando pensemos en construir para la gente que sale de los asentamientos o asentamientos que van a tener ya su vivienda. Mira, se están haciendo llamados, licitaciones, están los sistemas constructivos tradicionales y no tradicionales aprobados en el Ministerio, que hay una lista determinada. Aquí se va a actuar, además, no solamente con el programa ya existente del Ministerio, es decir, un programa de mejoramiento de barrio, un Plan Nacional de Vivienda, un Programa Nacional de Vivienda, el Juntos, sino también puede actuar, ¿por qué no?, un MEVIR, que tú sabes que esta herramienta, este brazo ejecutor del Ministerio, que tiene 55 años, cumplió este año, Sí. En definitiva se crea justamente para erradicar la vivienda insalubre rural, que eran los asentamientos rurales de aquella época. Entonces tiene un expertise muy importante. Y ellos están construyendo tanto en construcciones tradicionales como no tradicionales. Tú sabes que MEVIR también está construyendo, por ejemplo, con hormigón celular o también con viviendas en madera, como lo hicimos hace poco tiempo, que se lanzó un proyecto en Rivera con construcción de madera. Es decir, estamos abiertos a todos los sistemas. Lo que busca es justamente calidad, porque queremos darle viviendas dignas, pero también si hay algo que pueda reducir el tiempo de construcción, obviamente eso también juega a favor.
Mire, Moreira, ¿qué es lo que pasa internamente en temas políticos cuando uno por lo menos de afuera ve que este es el buque insignia del Ministerio de Vivienda, de su gestión? Lo ha dicho desde que asumió el Plan Nacional de Erradicación de Asentamientos. Ahora lo presentan de alguna manera con mucho optimismo, pero esto se ve precedido por la renuncia de su jefe de gabinete. ¿Qué es lo que ocurre allí que justo renuncia al jefe de gabinete antes de que el Ministerio presente lo que es su buque insignia? No, vamos a no hacer fantasma. Realmente, digo, tengo una muy buena relación con el jefe de gabinete y tuvo un problema primero familiar y después, digo, bueno, entendió que ya había cumplido su etapa y que decidía dar un paso a la derecha, pero digo, sí, seguimos con muy buena relación, comunicándonos. Digo, acá, digo, es todo un equipo, ha sido un cambio de fichas en el ajedrez. Y realmente acá es un equipo de atrás del ministerio que estamos trabajando en forma coordinada, conjunta, y que nos importa justamente buscar los resultados, lo mejor para conseguir los mejores resultados. ¿Y cuál es el rol de Arbeleche, de la hermana de la ministra, allí en el equipo? La arquitecta Florencia Arbeleche es la directora de INIFSU, la directora de esa dirección que fue creada en la rendición en la LUC, perdón, la Ley de Urgente Consideración, fue creada esa dirección que donde coordina justamente todos los programas de plan, lo que te nombra el plan de relocalización, el programa de mejoramiento de barrio y el Juntos. Y está justamente al frente de todo este tema del plan Avanzar. Ministra, la llevo hacia un tema, salimos un poco del asentamiento y vamos a otro de los problemas que tienen, sobre todo muchas familias, por el tema de la clase media y de los alquileres, ¿no? Muchas familias que dicen, bueno, yo puedo pagar un alquiler y de alguna manera se había propuesto de que quizás ese alquiler pueda servir para tener una opción a compra, ¿no? Y que tuvieran la garantía del Estado para los constructores y una especie de subsidio para compradores. ¿En qué está ese plan, ese acuerdo del Ministerio de Vivienda con los promotores privados para generar este plan que genere una ayuda importante a la clase media para poder acceder a la vivienda? Bueno, te agradezco también de nuevo la pregunta porque realmente ese es mi otro hijo, por así decirlo, dentro de esta administración, que es justamente la creación del Entre Todos Sueños en Obra. Allí queremos justamente, pensando en la clase media trabajadora, la que hoy está, como tú dices, pudiendo pagar un alquiler, pero siempre es eso, un alquiler, nunca va a ser tu casa. Nosotros queremos Entre Todos, justamente el trabajo de público-privado, en la construcción de vivienda, donde el Ministerio le da un SIGA específico para un SIGA Entre Todos, en la cual le da esa garantía que necesita la empresa y queremos justamente potenciar el alquiler con opción a compra. ¿Qué quiere decir esto? Que tú comienzas a alquilar ese bien y a los 5 años optas por la compra, en la cual te va a permitir después seguir pagando por 20 o 25 años, ya no el alquiler, sino la cuota de tu techo propio. Yo creo que esa es una herramienta también, una llave bien que va a facilitar justamente llegar a ese sueño de tener tu techo propio. Hoy por hoy es muy difícil ese ahorro previo de capital de un 10% o más que te están exigiendo. Hoy en día sabemos que el ahorro casi es imposible, ya no tenemos a nuestros padres o abuelos que nos daban esa entrega inicial, sobre todo cuando éramos jóvenes, cuando empezábamos nuestra vida de familia o porque nos recibíamos profesionalmente, ya es imposible para ellos también el ahorro. Entonces yo creo que esta va a ser una herramienta, pero que además que tiene los beneficios de la ley de vivienda promovida. Queremos que sea ese derrame también en ese interior profundo, entonces por eso queremos también darle una fuerza a las pequeñas y medianas empresas de la localidad, justamente para que sea un trabajo local, con mano de obra local, lo cual nos va a permitir ese derrame en el interior. Hoy por hoy hay departamentos, por ejemplo, que no hay ningún proyecto de vivienda promovida, como puede ser Tacuarembó o Rivera. Tacuarembó, Rivera y Artigas, por ejemplo, no hay casos de promoción de vivienda promovida. ¿Y en qué plazo puede funcionar este plan y de qué manera ustedes tienen pensado a cuántos uruguayos puede llegarles a utilizarlo?
Mira, eso ya está vigente. Estábamos ahora en la parte de la reglamentación, pero ya hay empresas que ya están presentando su proyecto. Se comienza la presentación de la misma en el ministerio. Ya están en estudio y hay muchos. Por ejemplo, un proyecto bien importante en Maldonado que, como no va a necesitar el SIGA entre todos, ya está actuando y ya está construyendo las casas. Y puede rondar entre 3.500 y 5.000 viviendas por periodo. Moreira, pensé que se le había perdido el audio. Moreira, No. ¿Está ahí? Sí, bien. Te escucho bien. Le cambiamos de tema. Hace poco surgió todo este conflicto con respecto a lo que son las tierras de su padre. A través de colonización. Usted en su momento salió a decir que su padre no era colono, pero la semana pasada el diario El Observador publica la sanción que había recibido por parte del ejército por la compra de ese predio en un tribunal de honor en 1974. ¿Qué es lo que usted tiene para explicar a propósito de esto? Que no soy, ni fui, ni soy, ni seré colona. Nunca fuimos colona, además justamente con eso demostró de que realmente no era colono, porque si no hubiera podido seguir siendo militar hasta el año 82, que hace su retiro voluntario. Digo, estoy deseando realmente que se expida colonización en la parte jurídica. Nosotros también tenemos que hacer nuestra respuesta, lo estamos preparando, porque quiero que de una vez por todas quede aclarado de que no fuimos ni somos colonos. Pero lo que surge allí es que se hizo una mirada como que había poca claridad en la forma en que don Roque había adquirido el campo. ¿Eso cómo lo siente usted como hija? Como hija, que hubo colonización, compró ese campo, al menos del año lo vendió porque no era apto para colonos. Es una zona inundable, una zona contra el río, con montes. Lo hace un llamado, se presentan varias personas, no sé cuántas personas fueron que se llamaron por 2 áreas. Mi padre resuelve comprar una, fue el mejor postor. Se le pagó en tantos años como establecía. Se vendió posteriormente, ahora se compró en nombre de una sociedad anónima. O sea, todas cosas que te demuestran. Y nunca en la vida, en más de 50 años, tuvimos un contacto con colonización. Cuando tú sabes que si sos colono no podés venderlo, tenés que pedir autorización. Eso nunca surgió. Nunca tuvimos ni siquiera un saludo de Navidad, por así decirlo, de colonización. Es decir, estamos muy conscientes que nunca fuimos ni somos colonos. O sea, para usted esto es una operación política, por decirlo de alguna manera. Tú lo dices. No, yo lo pregunto. No, pero tú lo dices y sí, comparto, no sé a qué busca, justamente previo a una ley contra la ley de urgente consideración. Ajá. Que se estaba poniendo sobre la mesa, sobre el criterio de la ciudadanía, fue que surgió eso. Eso desde que asumimos, pero realmente estoy deseando que se aclare perfectamente, porque es feo que estén poniendo cosas que no son ciertas. Bien. A veces, como te digo, las medias verdades son peores que las mentiras. Sí. Bueno, Irene Moreira, les agradecemos un montón. Suponemos que está en el despacho por el teléfono que sonaba. Bueno, estamos trabajando también. Bueno, muy bien. Feriado laborable, como decíamos. Acá... Feriado laborable. Sí, hoy no había nadie en la calle, casi que nos podíamos cruzar los que estábamos laburando hoy. Es el día que más rinde. Y sí, claro. Pero vaya a saber quién es de ese teléfono, atiéndalo. Bueno, bueno. Gracias por su tiempo, ministra. Muchas gracias. Que tenga buen día. Y a las órdenes como siempre. Igualmente, a las órdenes. Jornada. Buena jornada y feliz día por ayer. Hasta luego. Muy amable, gracias. Chao.